Ahí estamos. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la implementación del culto familiar. Y esta va a ser la segunda parte, porque ya hace como unas 3 semanas, ¿verdad? Que tuvimos a Robert, después cancelamos uno porque estábamos enfermos. Y bueno, entonces voy a hacer un pequeño repaso de lo que, digamos, estuvimos viendo. Los padres de familia deben pedir a Dios en oración, y aquellos que hemos de dirigir el culto familiar debemos pedir a Dios que nos ayude realmente a hacer el culto familiar. No debemos tomarlo como algo simple, hablábamos, ¿verdad? Y no debemos improvisar, ¿sí? Hablábamos de que debemos de pensar en qué haremos, dónde y en qué momento lo hacemos, ¿sí? Esto es algo que tiene que ver con la planificación. Y algunos de ustedes me han estado compartiendo: mira, tal día estamos haciendo nosotros el culto, tal día lo hacemos nosotros, tal hora lo hacemos. Y eso es bueno. Hablábamos de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y definíamos, en términos generales, esto significa que el culto es la instrucción de la palabra de Dios, oración ante el trono de Dios y cantos para la gloria de Dios. Instrucción, oración y cantos. Digamos que en alguna medida eso es, en términos generales, eso es lo que hacemos. Luego nos preguntábamos ¿dónde? ¿Verdad? Puede ser alrededor de la mesa del comedor o donde haya menos distracciones. Tener en cuenta el tema de los teléfonos, las cosas pendientes en la estufa, los frijoles, etcétera, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta en dónde lo hacemos, que menos traiga distracciones. Hablábamos del cuándo. Cualquiera sea el caso, los jefes de familia deben ser conscientes en programar y buscar que cada miembro de familia esté involucrado en el momento en el que estamos haciendo esto. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo es de importante demandar atención cuando estamos haciendo esto, porque es una de las cosas más importantes que hemos de hacer en nuestra familia. Algunas otras cosas importantes que hablamos acerca del culto familiar era que había que ser breves, ¿sí? Teníamos que ser breves. El ministro anglicano Richard Cecil escribía que el culto familiar sea breve, atractivo, simple, dulce y celestial. Hablábamos de que también el culto tiene que tener una constancia, ¿sí? Joel Vicky escribía que es mejor un culto de 20 minutos cada día que periodos extensos en menos días, ¿sí? El objetivo sería que esto fuera algo constante. También hablábamos de que en el culto familiar debemos hacerlo con solemnidad, con esperanza, ¿sí? El Salmo 2, verso 11 decía: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. En el culto familiar debemos mostrar este equilibrio de esperanza y asombro, temor y fe, arrepentimiento y confianza, ¿sí? Entonces esas fueron las cosas que hablamos acerca de la implementación del culto familiar en la primera parte. Hoy vamos a ser un poco más específicos, ¿ok? Y quiero que le presten atención. Les quiero recomendar en Kindle, Amazon cuesta $3. ¿Cuánto es eso? 25 quetzales, exagerando. Se gasta más uno en un menú de McDonald's, ¿verdad? $3 cuesta el librito que se llama El culto familiar, de Joel Vicky. Eso lo pueden adquirir, no es una lectura muy amplia, es algo que lo pueden leer. Tengo más material, si ustedes quisieran, se los puedo enviar. Este es un punto bien importante cuando vamos a ser más específicos en nuestros cultos familiares. Tener un plan, ¿sí?, para la lectura bíblica, ¿sí? Esto es bien importante. Tener un plan. Cierta cantidad de versículos para leer en cada vez que nos reunimos, ¿sí? Esto también va a depender de las edades de los miembros de la familia. Con Josué al principio leíamos algo bien chiquito, ¿verdad?
Hoy vamos leyendo ya más porque él ya puede un poquito más, ¿no? En alguna medida sería bueno, por ejemplo, realizar algunas series. Pongámonos de acuerdo, ¿no? No necesariamente tenemos que agarrar Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. No, podemos hacer series. Por ejemplo, aquí había una sugerencia. ¿Por qué no agarramos todas aquellas escenas de la Biblia, por ejemplo, que se llevaron a cabo en la noche? Escenas que se llevaron a cabo de manera nocturna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la batalla de Gedeón, cuando Gedeón fue a espiar el campamento, fue en la noche. Cuando fue a la batalla, fue en la noche. Cuando atraparon a Jesús en el monte, en el huerto de Getsemaní, fue en la noche. Y tomaron una serie para leer todos esos relatos que fueron en la noche, por ejemplo, para hacerlo un poco más interesante, ¿no? Otro ejemplo podría ser, durante los próximos cultos familiares vamos a estar leyendo los 7 yo soy de Jesús, ¿sí? Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, la vid verdadera, etcétera, ¿no? Todo eso. Otro ejemplo podría ser una serie de selecciones de lecturas que tengan que ver con los atributos de Dios, ¿sí? Podemos hacer uso de aquel libro del conocimiento del Dios Santo. Todas las familias creo que tienen al menos una copia de ese libro. Podríamos agarrar los atributos de algunos de esos capítulos y buscar las citas que ese autor propone. Ese tipo de cosas. J.C. Riley escribió en otro libro que creo yo vamos a estudiar, que es muy bueno. Se llama El deber de los padres, The Duty of Parents. En ese libro él escribe lo siguiente en cuanto a los padres de familia y su responsabilidad con los hijos. Él dice: llena sus mentes de la escritura, haz que la palabra habite ricamente en ellos, dales la Biblia y la Biblia entera, aun cuando sean pequeños. Hay que darles la Biblia a nuestros hijos. Y si ya no tenemos, digamos, niños pequeños, pero hay otros miembros de la familia ahí en el culto familiar, enfoquémonos en la Biblia. Sí vamos a hablar de tener algunos recursos a la mano, ¿sí? Un par de comentarios, algún libro que nos pueda ayudar, esto y lo otro. Pero no puede faltar que nuestra familia entienda que el sabor central de nuestro pequeño culto debe ser la Biblia. Ah, sí, mi papá o mi esposo utilizaron cierto libro que les ayudó a armar el culto, pero se nota que fue la Biblia el centro de lo que hacemos. Estos hermanos reformados recomiendan enfáticamente que los padres de familia primero deben haber leído toda la Biblia ellos mismos y luego asegurarnos que tal vez no lo podemos hacer en un año porque tenemos hijos pequeños, pero tal vez en más tiempo. Asegurémonos que hemos leído toda la Biblia con nuestra familia. Toda la Biblia con nuestra familia. Tenemos varios años de aquí, bueno, los que estamos casados, ¿verdad? Si hacemos nuestros cultos familiares solo con nuestra esposa, tenemos de aquí hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y juntos podemos leer toda la Biblia, ¿sí? Eso es bien importante. Primero, los padres deberían haberla leído no una, sino varias veces. Y segundo, es importante que en el culto familiar la Biblia sea leída, ¿ok? Vamos a hablar de otro punto aún más específico, ¿sí? Tomar en cuenta las ocasiones especiales. ¿A qué me refiero? ¿A San Valentín? No. ¿Me refiero al Día de la Revolución? No me refiero a esos días, no. Me refiero a ocasiones especiales o cuestiones especiales que suceden en nuestra familia. Por ejemplo, en nuestra familia es especial cuando salimos de vacaciones, porque no salimos de vacaciones cada semana, pues, ni siquiera una vez al mes, tal vez una vez al año, ¿eh? Pero bueno, mi amor, vamos a irnos 2 días, 3 días a tal lugar, ¿verdad? O si es como Checha y Jessy, ¿verdad? Nos vamos a ir
6 días y 5 noches a un hotel allá en el sur de México, ¿ah? O Gilberto, doña Mirna, vamos a ir 2 semanas a Israel, ¿verdad? Es qué sé yo. Vamos a tener esta ocasión especial. Y antes de irnos en nuestro culto familiar, podríamos escoger lecturas muy específicas. A ver, que tanto conocemos la Biblia. ¿Qué lecturas podríamos hacer antes de salir de vacaciones? ¿Qué lectura podría ser acorde? ¿Alguna idea? No muchas, solo una. ¿Alguna idea? ¿Qué pediríamos a Dios? Guardar nuestra salida y nuestro regreso. Ok. ¿Alguien se recuerda de algún salmo o alguna parte de la Biblia que hable de eso? El Salmo 91, ¿sí? El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Familia, vamos a leer esto, porque vamos a la carretera. Dios no quiera, haya un camión ahí que nos quiera hacer daño. Dios no quiera que falle el avión, Dios no quiera. Oremos, leamos esto, ¿sí? El Salmo 121, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Hasta la podemos cantar, imagínense, ¿sí? Cuando alguien está enfermo, mira, fíjate vos que mi mamá está enferma, mis tíos están enfermos, esto y lo otro. En el culto familiar de hoy vamos a leer Juan 11. Cuando alguien esté afligido por las pruebas, vamos a leer Isaías 40, Isaías 66. Cuando alguien esté muriendo, mira, ya la abuelita está en las últimas, ya dentro de unos días parece que ya va a morir. Leamos Apocalipsis 7, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Leamos sobre la resurrección de los muertos. Tomemos esas cosas en nuestros cultos familiares y enseñémosle a nuestros hijos estas cosas. ¿Saben por qué? Porque es bien importante que las primeras veces que nuestros hijos vayan a un funeral, por ejemplo, ¿qué se espera en un funeral? Cuando vamos a funerales de no creyentes, ¿qué hay? Drama, hay vestidos negros, hay gritos, hay lloro, hay esto y lo otro, y si se pone alegre la cosa, hay peleas, ¿verdad? Se murió aquel. Y entonces ni esperaron a enterrarlo, están peleando por los terrenos y no sé qué, y se arma el chonguengue ahí, ¿verdad? O otros que son un poquito más chabacanotes, no entran, sino que se quedan afuera contando chistes de funeral, chistes de todo eso. No, entonces, en estas situaciones del culto familiar, por ejemplo, nos ayuda a enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse en esas situaciones. Mira, cuando vamos a una boda, ¿qué es una boda? Y leemos una porción bíblica y entonces les enseñamos cómo comportarse en una boda. A Josué le enseñamos que los funerales de aquellos que son creyentes son distintos a los funerales de aquellos que no son creyentes. En los funerales de los creyentes, aunque hay tristeza y dolor por la separación, también hay celebración. Celebramos que esa persona ahora está con Cristo. Y sí, abrazamos, lloramos, pero hay una mezcla allí en un funeral cristiano de un gozo, porque esa persona ya no sufre, sino que ahora está con el Señor. Entonces, en los cultos familiares, usemos para entrenar a nuestra familia en estas cosas, ¿verdad? Cómo comportarnos en una graduación, cómo comportarnos en una boda, en un funeral. Y busquemos este tipo de lecturas. Ven, tan importante. Y por eso les decía que esta herramienta del culto familiar no solamente es una herramienta que nos sirve para que nuestra familia adore al Señor, sino es una herramienta de instrucción. Aquí sucede gran parte de la crianza de nuestros hijos y de también nosotros como adultos ya irnos también puliendo un poco más en la vida, ¿no? Esta herramienta es algo bien importante.
Seguimos siendo aún más específicos. Entonces decíamos tomar en cuenta las ocasiones especiales. Ahora vamos al tema de involucrar a nuestras familias. Cada miembro de la familia debiese participar por lo menos en la lectura del texto bíblico. Ayer leyó Alison, mañana que lea Ceci, ¿verdad? Y pasado, y después a Checha, y así, ¿verdad? Y que todos los miembros de la familia participen en esto, que estemos involucrados. Y cuando leamos la Biblia, mis hermanos, los padres de familia más que todo, seamos muy intencionales en esto. Leamos no solo por leer, leamos con entonación, démosle el sabor a la lectura. Si hay ahí signos de admiración, hagamos la intención. Si hay una pregunta, no leamos monótonamente, enseñémosle a nuestros hijos cómo se debe leer la escritura. ¿Sí? Puede ser una oportunidad para enseñarle a nuestros hijos a leer, a hacerlo articuladamente y sobre todo con reverencia. Entonces, la lectura de la Biblia, no solo hacerla toda, sino que realmente saber hacerla. ¿Ok? Sigamos. Alentar la lectura y el estudio personal de la Biblia. Buscar la manera que incluso fuera del culto familiar, cada miembro realmente tenga un tiempo personal de lectura diario, ¿sí? De preferencia que la Biblia cada uno la lea una vez al año. ¿Sabían que eso es una herencia reformada? Se cree que fue Martín Lutero el primero que empezó el que empezó a promover la idea de que el cristiano debiese leer al menos una vez al año toda la Biblia. Y hoy tenemos, miren ustedes, una gran facilidad. Que esto también ayude a cada miembro de la familia a tener una pequeña colección de libros, ¿sí? De otros hermanos que tengan doctrina sana y pura. Que en el culto familiar de repente alguien diga, mira, fíjate que esta semana estuve leyendo un libro que nos lo regaló el pastor de la iglesia. Todos aquí han recibido un libro de esta congregación que les puede servir para hacer una pequeña colección a cada uno. Miren, si Josué tiene ya su propia colección de libros, todos aquí podemos tener una pequeña colección de libros y de verdad leer algo que tenga que ver con la Biblia toda la semana y poder enriquecer de alguna manera nuestro culto familiar. Ahora, en cuanto a la instrucción bíblica, ¿sí? Cuando estemos enseñando o cuando estemos prestando atención y queramos compartir en el culto familiar, ayúdame Willy ahí, seamos claros. Tenemos muy poco tiempo en el culto familiar y necesitamos ser muy claros. No me copien. Yo cuando predico me cuesta ser un poco claro, yo lo sé. Pero cuando estemos haciendo el culto familiar, seamos claros, ¿sí? Preguntemos a los miembros de nuestra familia si nos están entendiendo. Por simple que sea el pasaje que hoy estamos leyendo, preguntemos si nos están entendiendo, ¿sí? Y debemos de preparar aplicaciones claras de lo que estamos leyendo. Quiero leerles un extracto un poco extenso de lo que se conoce como la Guía de la Iglesia de Escocia, allá cerca de la formulación de la Confesión de Fe de Westminster en 1647. Dice de la siguiente manera: las Santas Escrituras deberían ser leídas comúnmente a la familia. Es recomendable que posteriormente dialoguen y saquen provecho de lo que se ha leído y oído. Por ejemplo, si en la lectura de la palabra se ha reprobado algún pecado, esto puede usarse para llamar a toda la familia a ser prudente y vigilante contra lo mismo. Sigue diciendo la guía: o si en la porción bíblica leída se ha proferido alguna amenaza de juicio, o se ha dicho que éste ha sido aplicado, esto puede usarse para que toda la familia tema ser objeto de un juicio similar o peor, si no evita el pecado que lo produjo. Y por último, si ha exigido algún deber o se ha ofrecido consuelo en una promesa. La siguiente dice: puede usarse para estimularlos a buscar la fuerza de Cristo que les permita cumplir el deber
ordenado y obtener el consuelo ofrecido. En todo esto, el jefe de hogar debe llevar el liderazgo y cualquier miembro de la familia puede proponer alguna pregunta o duda para resolver. La guía de la Iglesia de Escocia, 1647. Bueno, entonces, esto se alinea a esto que les contaba ahorita, ¿no? Que toda la familia debiese en alguna medida compartir y proponer y hablar para que la claridad del mensaje en el culto se lleve a cabo. Esto se alinea con lo que se conoce como el método hebraico de preguntas y respuestas. Y les voy a poner ejemplos, si me ayudas. Éxodo capítulo 12, versos 26 y 27. Dice de la siguiente manera: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Si se dan cuenta, esta es como la base bíblica de lo que se conoce como los catecismos. Los niños hacían preguntas o los miembros de la familia hacían preguntas y los padres las respondían. Y ese es el método de enseñanza, ¿no? Otro ejemplo podría ser Deuteronomio, capítulo 6, versos 20 al 23. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Preguntas y respuestas. Esto es claridad, ¿sí? Estas eran respuestas como que los padres tenían que dar de manera textual a los miembros de su familia, para que la familia, cuando creciera, pasara a la siguiente generación estas mismas preguntas y respuestas que son tan básicas. Miren, una cosa es hacerle preguntas a los miembros de nuestra familia. Yo estoy compartiendo el tema, esto y lo otro, y entonces te hago preguntas para ver si me entendiste. Pero otra cosa también muy importante es incentivar a los miembros de nuestra familia a que ellos hagan preguntas. Y los que estamos dirigiendo el culto familiar, no tengamos miedo de que nos hagan preguntas. Si no sabemos la respuesta, pues la investigamos, preguntamos, ¿verdad? No tengamos miedo a que nos hagan preguntas. Esto es importante porque de una u otra manera, ¿saben qué va a suceder? Las preguntas que nuestros hijos tengan, las preguntas que los miembros de nuestra familia tengan, las van a hacer en otro lado y van a recibir respuestas. Y esas respuestas generalmente van a ser incorrectas. Es mejor que ellos nos hagan las preguntas a nosotros. Incentivemos a los miembros de nuestra familia a hacer preguntas en este tiempo. Otro punto bien importante, sigamos siendo aún más específicos. Ser doctrinalmente puros, ¿sí? Quiero que leamos Tito, capítulo 2, versos 7 y 8. Miren lo que dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, la pureza doctrinal no se alcanza porque sepamos mucho, ¿ok? No. La pureza doctrinal se alcanza con cuestiones muy básicas. Conociendo qué es el Evangelio, es algo que le hemos estado dando de una manera bastante recurrente en esta iglesia, ¿sí? Si entendemos bien qué es el Evangelio, entendemos doctrinalmente la pureza de la Biblia, porque la Biblia es una historia de salvación. Y si conocemos la salvación, conocemos bien la Biblia.
Puede que haya partes de la Biblia que no conozcamos muy bien, pero sepan que siempre habrá evangelio ahí. Cuando hablamos de ser doctrinalmente puros, es que cada vez que ustedes expongan un texto en el culto familiar, asegúrense de que haya evangelio, de que se vea a Cristo allí reflejado. Muestren a Cristo, sea que estén leyendo un pedazo de la Biblia que tenga que ver con leyes, un pedazo de la Biblia que tenga que ver con profecía, un pedazo de la Biblia que tenga que ver con poesía, una narración de un problema que hubo con un rey, con esto y lo otro. Ahí está Cristo, siempre. Busquen a Cristo en ese pedazo de lectura que están teniendo. Muestren y vean cómo está Cristo allí. Por ejemplo, estábamos leyendo con Josué Génesis. Hicimos un estudio en los cultos familiares con Josué de Génesis. Y llegamos a la historia en donde José está probando a sus hermanos, ¿no? Y la copa de plata estaba en el saco de Benjamín. Y entonces José les dice, bueno, váyanse todos, Benjamín se va a quedar acá preso. Y entonces salta Judá, y Judá se postra delante de José y le dice, oh, tú que eres el señor de aquí de Faraón, tú no tomes al muchacho, tómame a mí, porque si regresamos a nuestra casa y nuestro padre no ve que Benjamín va, nuestro padre va a morir de dolor y esto y lo otro. Entonces yo le decía a Josué, ¿dónde está Jesús allí? Y yo le explicaba que Jesús venía de la tribu de Judá. Y por eso es que Judá saltó y se ofreció para que Benjamín no sufriera. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, pregunto, ¿eso es muy difícil? No. No necesitamos ser pastores y teólogos para lograr hacer eso. Eso es algo que podemos hacer con la práctica. Cualquier cristiano puede hacer eso. Y el hecho de que expongamos a Jesús en un texto tan simple como ese, estamos siendo doctrinalmente puros. Debemos de buscar ser simples y acertados en el culto. Por lo tanto, no solo debemos poner atención en la iglesia cuando se está predicando, sino que de verdad nos esforcemos los que dirigimos el culto por leer la Biblia y leer también otros libros que nos ayuden a entender la Biblia, ¿sí? Para incrementar nuestro entendimiento doctrinal. Hemos tocado el punto de que hay que hacer aplicaciones relevantes. Busquemos hacer 1, 2 aplicaciones, que nuestros hijos, los miembros de nuestra familia, reciban aplicaciones de lo que estamos hablando, ¿ok? El siguiente punto, hoy sí ya no agarró, no te hagas pena. El siguiente punto es comportarnos afectuosamente en el culto. Por ejemplo, el libro de Proverbios utiliza mucho la frase, hijo mío, no desprecies mi ley. Hijo mío, no hagas esto y lo otro. Hijo mío, no hagas... Ese lenguaje es un lenguaje de calidez, de amor. Es el sentido de la importancia de la enseñanza de un padre amoroso para con los miembros de su familia. El motivo es porque como padres, ¿sí? Este es el punto, y préstenme mucha atención, padres. Como padres de familia, no podemos soportar la idea de que en la eternidad nuestros hijos estén separados de nosotros. ¿Por qué le ponemos tanto enfoque y énfasis a este tema del culto familiar? Porque no podemos soportar la idea de que los miembros de nuestra familia sean condenados por la eternidad. Por eso el afecto y el énfasis que le podamos dar a la enseñanza, debemos realmente demostrarlo. Padres, madres, esforcémonos por esto a la hora de dar el culto. No lo hagamos solo porque esto es algo que nos están enseñando en la iglesia, hagámoslo pues. No es algo porque simplemente nos toca hacerlo. Este teólogo Joel Vicky dice, es como que si estuviese en juego la eternidad de nuestra familia. Y en alguna medida lo es.
no juguemos con esto, de verdad, hagámoslo. Estos días se nos había ido la onda con Cindy porque ella había estado muy ocupada en su trabajo. Ella, pobre, ahorita está en una auditoría y están encima de ella pidiéndole cosas y de repente me dice: William, esta familia necesita culto. Híjole, es cierto, ¿verdad? Hagámoslo. ¿Por qué? Porque de verdad estamos jugando, si no con la eternidad, con el futuro de los miembros de nuestra familia. No solo los niños y los hijos y los jóvenes, con nuestro propio matrimonio. Esto dice el dicho guatemalteco: aquí todos tenemos la barba manchada. Aún los que no tenemos, los que no nos salen. Gracias. Tenemos aquí responsabilidad todos. Por lo tanto, no los miembros de la familia que tal vez no tienen el privilegio de dirigir el culto familiar porque son hijos, porque el papá es el responsable. Ay, ya, otra vez el culto. No, esto es algo importante. Préstenle atención. Busquen en Google cómo aguantar el sueño. Yo tengo técnicas, de verdad. Yo tengo técnicas. Incluso cuando te las paso. A veces cuando me toca revisar mis propias prédicas, me empiezo a quedar dormido, ¿verdad? Y entonces tengo técnicas para que no me duerma. Esto también nos sirve, ¿saben cómo? Cuando hablamos de comportarnos afectuosamente, esto también nos sirve para cuando tengamos que aplicar una dolorosa corrección a alguno de los miembros de nuestra familia. Porque esto nos entrena para hacerlo con amor y no con ira. El motivo es porque como padres no podemos soportar la idea de que los miembros de nuestra familia estén en un lugar distinto al nuestro en la eternidad. Por eso es que hay que hacer esto con afecto, con amor. El siguiente punto es exigir atención. Vean cómo esto se va construyendo y tiene una especie de lógica. Cuando estemos haciendo el culto, demandemos atención. Exijamos atención. ¿Sí? Y esto es algo que a nosotros nos ha costado, más con niños pequeños, cuesta mucho. Varias veces a Josué estoy cantando esto y lo otro. Paro la música, ¿va? ¿Qué? Atención a lo que estamos haciendo. Y esto nos ha ayudado a entrenar mucho a nuestros hijos para el culto del domingo. Para que aprendan a que estos momentos son de suma importancia. Cuando venimos a la casa de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios con los demás hermanos, se demanda nuestra atención y total respeto. Esto es algo que nos va a ayudar a esto. Dice Proverbios 4:1. Quiero ver si lo puse. Sí. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. El tono de este verso, y hay muchos otros, es imperativo. Demando tu atención. Hijo mío, esposa mía, por si también no me querés poner atención, demando atención. No porque yo sea el macho de la casa, no. Es porque esto es la palabra de Dios. Y esto más vale que le prestemos atención. Los padres no están jugando en el momento del culto y por lo tanto tienen verdades muy importantes que transmitir a la familia. Estas verdades que vamos a compartir en el culto familiar no son verdades que nos van a servir mañana en el colegio o en el trabajo. No son verdades que nos van a servir el fin de semana cuando vayamos a visitar a la tía o a los tíos. No, estas son verdades de peso eterno. Por lo tanto, el demandar atención no es un capricho, es una demanda bíblica. Dice Joel Beeke en su libro El culto familiar: debes exigir que las verdades de Dios sean oídas en tu hogar. Yo molesto aquí, ¿verdad? Con mi familia, ¿va? Porque Josué de repente me decía: papá, es que yo le voy a los Yankees de Nueva York. Lo sentaba en la sala y le decía:
cuidado. En esta casa le vamos a los Bravos de Atlanta. Cuando me decía que le iba al Real Madrid, no, cuidado, aquí le vamos al Barcelona. Y voy a demandar eso, ¿verdad? Es una broma, pero el punto es que en mi casa yo voy a demandar y tengo todo el derecho, ojo, aunque suena dramático, tengo el derecho divino, porque Dios me delegó esta responsabilidad en nuestra casa. Esto es lo que se va a hablar y esto es lo que se va a escuchar. Y te vas a sentar y le vas a prestar atención. Porque es tu Dios, es tu creador, es a quien te debes. Y por lo tanto, en esta casa vamos a demandar esto. Cuando tengas 18 años y te querés ir y que no, es que yo no estoy de acuerdo, allá vos. Pero mientras estás bajo mi responsabilidad, esto es lo que vas a escuchar. Esto es lo que voy a demandar. ¿Sí? Y esta debe ser una actitud en alguna medida muy imperativa que los padres debemos de tomar mientras los hijos están todavía bajo nuestra responsabilidad. O sea, seguimos siendo específicos. Estamos hablando de la implementación del culto familiar, ¿no? De los 20 minutos que estamos haciendo en la semana, en los días de la semana. Vamos a terminar ahora el culto y vamos a orar. Por favor, sean breves. No empiecen a orar por esto, por aquello y terminan orando por Israel. No, tienen que ser breves, ¿sí? No utilicemos el tiempo de la oración para instruir, porque el resto del culto ya fue para instruir. La oración no debe ser larga ni tediosa, porque esas oraciones largas generalmente hacen más daño al culto que ayudar a enseñar. Cuando tengamos los ojos abiertos, instruyamos. Cuando tengamos los ojos cerrados, orando, oremos, nada más. Sigamos siendo específicos. En el culto, seamos simples, sin ser superficiales. ¿Sí? Y cuando oremos, seamos simples, sin ser superficiales. Orar por aquellas cosas que la familia conozca. No oremos por cosas triviales. Oh Señor, ayuda mañana, el junio 10, al Manchester City, que le vaya bien en la final de la Champions League. No vamos a orar por esas cosas. Vamos a orar por aquellas cosas que nuestra familia entiende, sabe. ¿Sí? No oremos egocéntricamente. Eso sería ser superficial. En nuestras oraciones, al final del culto familiar, seamos directos, expongamos peticiones y necesidades delante de Dios y pidamos por misericordia. Mencionemos a cada miembro de la familia. Señor, antes de terminar este culto familiar, yo te ruego por Josué Matías Ochoa Rivera, te ruego por Lucas, oramos por los miembros de nuestra familia directamente y pidamos misericordia para cada uno de ellos. Eso tendrá un peso bien grande en la vida de los miembros de nuestra familia. Seguimos siendo enfáticos, seamos naturales, pero a la vez también solemnes, ¿no? Hablemos con claridad, pero con reverencia. No utilicemos palabras rebuscadas, ¿no? Evitemos la monotonía en nuestras oraciones. Mi papá ya la quinta vez que ora igual. No, busquemos, usemos el vocabulario rico, ¿sí? Nuestro vocabulario en español, ¿sabían ustedes que tiene más de 23,000 palabras, más que el idioma inglés? Sí, este es un vocabulario muy rico. No utilicemos las mismas todo el tiempo, ¿no? Iniciemos mencionando los atributos de Dios. Añadamos nuestro deseo de adorarle. Declaremos dependencia de Dios. Usemos los credos. Usemos la confesión. Tantas cosas que tenemos a nuestra disposición para aprender a orar. Que nuestra familia confiese sus pecados. Confesemos nuestros pecados familiares. Pidamos a Dios que conceda un bienestar espiritual y también terrenal.
Pidamos por la provisión diaria, ¿sí? Para que Dios también bendiga nuestras almas. Intercedamos por nuestros amigos y familiares. Recordemos mencionar que se haga la voluntad de Dios, que en todo lo que le pedimos estamos sujetos a su voluntad. Expresemos nuestra gratitud. Miren, yo sé que el cristiano está agradecido, pero la Biblia no habla tanto de estar agradecido. La Biblia habla más de demostrar agradecimiento. Hagamos que los miembros de nuestra familia también abran su boca y le digan a Dios, gracias. Una de las grandes razones por las cuales los incrédulos son condenados, dice Romanos 1, es porque no le dieron gracias. Que nuestra familia utilice su boca para hablar y decir, Dios, gracias. ¿Sí? La acción de gracias que todos los miembros de la familia hagan es bien importante. Demostrémoslo, que nuestra familia lo demuestre. Miren lo que dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 116. Este es otro hermoso documento que vamos a estudiar posteriormente. Dios dará su gracia y su Espíritu Santo a solamente aquellos que, con sinceros deseos, le pidan continuamente de Él y sean agradecidos por ellos. Debemos terminar bendiciendo el nombre del Señor por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que ha hecho por nuestra familia. Seamos más específicos todavía. Ya hablamos de la instrucción, ya hablamos de la oración. Ahora hablemos un poquito de cuando cantemos en el culto. Cantemos cantos doctrinalmente puros, ¿sí? No permitamos que se canten errores doctrinales, ¿ok? Aunque la canción sea muy atractiva, muy bonita, esté sonando en todos lados, pero si tiene una cuestión que es antibíblica, no la cantamos, ¿sí? Tengamos cuidado con eso. Prestémosle atención a las letras que vamos a cantar en nuestros cultos, ¿sí? Seguimos siendo bien específicos. Cantemos o recitemos salmos. Esto tiene que ir. No dejamos fuera los himnos, ¿verdad? Sanos, como el himno que hoy cantamos, ¿verdad? Que es muy bonito y la letra maravillosa. Pero cantemos, recitemos los salmos con nuestra familia. Démosle prioridad a los salmos. Si no conocemos salmos con música, recitémoslos entonces. Son adoración inspirada de la mejor calidad. No hay compositor humano que le llegue a la perfección de los salmos. No hay reemplazo para los salmos en el culto familiar. Y es muy importante que cantemos con intención, con sentimiento, con toda la atención posible. Les contaba yo que de repente aquí ha estado mi familia, ¿no? Ha estado la familia de Cindy. Y, bueno, vamos a hacer un culto porque esto es lo que hacemos acá. Y empezamos a cantar, ¿no? Y mi hijo empieza a cantar. Lucas no canta, pero de repente me dice, ahí va. Y de repente mis suegros empiezan a llorar. Porque es algo maravilloso, porque están viendo que mis hijos están cantando con intención, de corazón. Hagámoslo. Y por último, ya esto es lo último que voy a mencionar. Después del culto familiar, cuando mi esposa se levanta y mis hijos se levantan y empiezan a caminar a sus cuartos para dormirse, yo empiezo a recoger la Biblia, empiezo a guardar la guitarra y le pido a Dios que lo que acaba de suceder hace 15 minutos, en los últimos 20 minutos, que Él lo bendiga y que sea de verdad de efectividad en el corazón y en la mente de mi familia. Si dirigiste el culto, después del culto, hace una última oración y decirle, Señor, que mis hijos de verdad me hayan entendido, que mi esposa realmente me haya escuchado, que lo que hoy hablamos sea de bendición para mi familia. Señor, usa esta enseñanza para salvar a nuestros hijos y darles más gracia para que pongan su fe en ti. Haz que estos momentos traigan vida a nuestra familia.
Amén.